Shalom, estudiosos de la palabra de Dios. Aquí estamos analizando algo que se preguntan muchos. ¿Qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto? Esto se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 8, también en Jeremías 31. Pero aquí está la respuesta. En Hebreos capítulo 9, versículo 1 nos dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice aquí la escritura que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí nosotros estamos viendo lo que en realidad es el antiguo pacto, en el que ya no estamos. Es el culto terrenal que se hacía en el santuario, todas las ordenanzas, todas las leyes ceremoniales. Y dirá alguno de nosotros: pero esto sí está profetizado por la Torá, que iba a suceder, que iba a haber un cambio de templo y de sacerdocio. Está, mis amados hermanos, en el profeta, aquí lo escribió el profeta David, en el Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice que el Mesías iba a venir en el orden de Melquisedec a hacer un cambio en la ley. ¿Pero en cuál ley? ¿En cuál ley? En la ley ceremonial, no en la Torá. Él no vino a abrogar, dice la escritura, que no vino a abrogar ningún mandamiento de la Torá, sino solamente la ley ceremonial. Como dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vemos aquí que el primer pacto tenía todas las ordenanzas del culto, por eso fue destruido el templo. Por eso el templo tuvo que ser destruido. ¿Por qué? Porque el primer pacto fue abolido, ese fue el que fue clavado, fue destruido, porque el Creador ya no se agradaba de los sacrificios que le ofrecían año con año cada uno. Y dice aquí en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, lo vemos, dice: porque la ley, ¿cuál ley? La ley del templo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Escuche cómo está hablando de las leyes ceremoniales, no de la Torá, no de los mandamientos, no del Shabbat, no de la comida kosher. Nunca está hablando de eso. Está hablando, cuando habla del antiguo pacto en el que ya no estamos, dice Shaul Pablo, está hablando de esto. Mire: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen, dice, continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Aquí nos dice que la ley, o sea, ¿cuál ley? Nosotros tenemos que ver en la escritura que habla de varias leyes. La escritura, no todas las leyes son las mismas. Está la ley moral, está la ley ceremonial, está las leyes dietéticas. Hay distintas leyes, mis amados hermanos. Y aquí la ley que el Mesías vino a cambiar, que el Creador lo profetizó, también lo dice Hebreos capítulo 7, que hubo un cambio en la ley, un cambio en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacrificios que hacían ya no eran agradables. Así que nosotros, los que creemos en el Mesías, ya no estamos bajo el viejo pacto. ¿Cuál viejo pacto? El pacto de las leyes ceremoniales, con un tabernáculo, mishkan terrenal, un templo terrenal. Sino que ahora, dice, de otra manera se sabían de ofrecerse. Ahora nosotros tenemos un mishkan, no aquí, sino en los Shamaim, donde entró el Mesías una vez y para siempre, y nos dio entrada a nosotros. Así que, estudiosos de la Torá,
Aquí estamos viendo lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. El antiguo pacto es el Mishkan pasado, que fue destruido, que fue las leyes ceremoniales y de los sacrificios terrenales de animales. Y ahora el nuevo pacto, el Brit Hadashah, o el pacto renovado, consiste en una adoración en un templo espiritual, que es el Mesías, en sacrificios de alabanza, en sacrificar nuestro cuerpo, en presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ya no animales, sino presentarnos a nosotros como un sacrificio de alabanza. Shalom.